Muy bien, aquí seguimos en Café de la Tarde y hablamos muchísimo en estos días del terrible hecho de violencia que ocurrió en el colectivo que terminó con la muerte de Leandro. Hace un ratito hablábamos con nuestro móvil, con Jerónimo Mura, con muchísimos ejemplos más de diferentes líneas de colectivos y diferentes momentos violentos que se viven en las calles de nuestro país, lamentablemente. Se hizo viral un video en el que el joven, el chico de 18 años, uno de los dos detenidos, reconoce ser el autor del asesinato de Leandro. Veámoslo. Hola, buenas noches, Matías. Soy Pan Triste, que mató al colectivero. Le pido, perdón por haber matado por un boleto. Ahora sí la granjita, papi. ¿Cómo es? ¡Cucurucú! Caballo. La oveja. El toro. El toro. Dale. La gallina. Con la manita así. Decile, Matías, decile. Matías, Soy el putito loco. Decile. soy el putito loco. No tenés un nombre para mí, decile. ¿No tenés un nombre para mí, compa? Listo, dale. Hola, buenas noches, Matías. Soy Pan Triste, que mató. Le pido, perdón por haber matado por un boleto. Ahora sí la granjita, papi. ¿Cómo es? ¡Cucurucú! Caballo. La oveja. El toro. El toro. Dale. La gallina. Con la manita así. Ahora decile, Matías, decile. Matías, Soy el putito loco. Decile. soy el putito loco. No tenés un nombre para mí, ¿No decile. tenés un nombre para mí, compa? Listo, dale. Hola, buenas noches. Bueno, hay que decir que en parte indigna y en parte también entristece estas imágenes que estamos viendo, y también contarles que han separado a dos policías por filtrar este video que se ha realizado en la propia comisaría. Vamos a hablar de esto con Paola Spatola, ella es especialista en seguridad, está aquí con nosotros. Juan Carlos Bloomberg también, que está con nosotros. Bienvenido, Juan Carlos, y nuestros compañeros Gabriel Di Nicola y Paz Rodríguez Nil. Bueno, en primer lugar, preguntarte, Paola, como especialista en seguridad, ¿qué te genera esto que hemos visto? Como especialista, escucho y lo que veo. O sea, cuando uno está acostumbrado por sus diferentes trabajos de haber caminado las unidades de detención, es típico de lo que llaman ellos el ambiente tumbero, hasta las palabras que dicen, lo que dicen. Es más, creo que hasta es una puesta en escena para mostrar que es un inocente al cual los que parecen mayores lo están incitando. Le dicen lo que tiene que decir. Claro, como que si estuviera cooptado en su primer día de detención, y es una forma hasta de buscar una victimización, digo, porque a nosotros nos genera, como mamá y como una ciudadana que todos los días camina por la calle, me genera dos cosas. Digo, me parece horroroso. Y por el otro lado, hay que reconocerlo, me genera odio. Digo, acabas de asesinar a un padre de familia y cero arrepentimiento. Que este es el problema más grave que se vive en la Argentina. Esto es lo que... por esto no tenemos seguridad, por la impunidad. Esto es impunidad. Esto es impunidad. Sí. Nosotros, sí. No, para aclarar que lo que él dijo en el video, que no lo dijo ante la justicia, ante el fiscal de menores que declaró, tanto él como el otro sospechoso, negaron ser los asesinos, se indicaron como los culpables a dos ciudadanos paraguayos del mismo barrio donde viven ellos, y ahora va a ser determinante, que se está haciendo en estas horas, la rueda de reconocimiento de los otros pasajeros que estaban en el colectivo. Si los reconocen, obviamente su situación se va a complicar. Pero entonces, si negaron esto ante la justicia, Chicho, ¿por qué filman este video? ¿Quién los lleva a filmar este video? ¿Puede haber sido la propia policía? No, ¿Puede ser una lo que estrategia, suponen como decía Paola? que fueron los compañeros de Calabozo que le hicieron filmar ese video. Por eso fueron los policías, el Imaginaria, el que tenía que cuidar el calabozo, y el oficial de servicio fueron separados porque debían controlar que ningún preso tuviera teléfono celular.
así que por eso fueron separados. Sí. Se sospecha que el que lo filmó fue otro recluso, otro detenido que estaba ahí en la comisaría segunda de Ramos Mejía. Por eso fueron separados los policías, por no hacer su tarea de control. Ahora la justicia quiere investigar, lo pidió la Defensoría General de La Matanza, por qué se filmó ese video y se le obligaron a este chico a filmar ese video. Ahora, en estos días hemos hablado muchísimo de cómo prevenir estos hechos de violencia, cómo prevenir delitos. Hablamos de las cámaras de seguridad en los colectivos, hablamos de la posibilidad de esta suerte de cabina para los choferes, para defender a los choferes, cuidar a los choferes. También hablamos del control de la policía. Esto es una de las principales reacciones que tenemos siempre como sociedad después del hecho, siempre detrás del hecho. Y otra es pedir el endurecimiento de las penas. Y cuando uno piensa en esto, lo primero que recuerda es la ley Bloomberg. Sí, claro, bueno, tenemos acá al señor Bloomberg con nosotros. La verdad es que siempre es... tal como vos decís, hay una reacción natural a decir, bueno, las penas tienen que ser más fuertes. Ahora, lo cierto es que las penas tienen que cumplirse. Entonces, hablar de un endurecimiento de las penas, lo tenemos acá a Bloomberg. Allí estamos viendo imágenes de aquel momento en que realmente se movilizó un país. Se movilizó un país, efectivamente, y terminó con la sanción de un paquete de leyes que generó un agravamiento en muchas penas. Ahora bien, me gustaría también saber qué opina Bloomberg, que lo tenemos aquí. Lo cierto es que el resultado, a la luz de lo que ha pasado con los años, no ha sido bueno, porque lo cierto es que las penas, no importa de qué monto sean, si no se cumplen, no tienen ningún efecto. Porque si ¿Pero por qué no se cumplen? Porque no se aplican, porque hoy en día tenemos que llegan a juicio el 3% de las causas penales. Llega a juicio, ni siquiera estamos hablando de una condena, llegan a juicio el 3% de las causas, ni siquiera de los hechos. Y eso es responsabilidad o sea que de de aquellos casos del sistema penal. El sistema penal no funciona, pero el problema, entiendo yo, no está tanto en qué pena le vamos a poner a un determinado hecho, sino cómo vamos a hacer que esa pena finalmente se aplique, esa u otra. Porque además la amenaza de pena como elemento disuasivo para que no se cometan los delitos, no importa tanto que la pena sea altísima, que sean 10 o 20 años, sino que se cumpla, porque si yo te amenazo con un 20 años, pero vos tenés claro que nunca se te va a aplicar la pena, eso no tiene ningún efecto concreto y real. Lo que ha pasado, entiendo yo, con las leyes Bloomberg, y me gustaría saber hoy cuál es la conclusión a la que llega después de tantos años el propio Bloomberg, que tenemos la suerte de tenerlo acá, me parece que es mucho más demagogia legislativa en leyes que después no se van a aplicar. Bueno, yo lo que quería decir primero cuando vi esta filmación, digamos, esto me recuerda a los asesinos de Axel, que ellos se sacaban fotografías con armas, hacían todo, digamos, un aparataje, digamos, se sentían valientes como cowboys. Y bueno, este chico, uno refleja lo mismo. Y mucha de esta gente, fíjese que hace poco yo he tenido que estar en el juzgado, porque uno de los menores que estaba cuando lo asesinaron a Axel, que lo secuestraron, este joven, ¿qué es lo que dijo? Porque pedía salidas transitorias, pedía libertad condicional. ¿Y cuál fue el hecho? Hablando, por suerte me ayudó mucho la gente del servicio penitenciario, los psicólogos, los médicos, los del taller. Para él, hoy, después de estar 13 años preso, 14 años preso, lo que dice, bueno, teníamos un buen negocio brillante con los secuestros, para nada arrepentido después de estar 14 años. Esto es lo que hablaba Paola recién, ¿no? Y entonces uno ve que son gente que realmente no cambian. Pero Juan Carlos, ¿vos crees que el endurecimiento de las penas ayudarían? Bueno, yo creo que es muy importante primero bajar la edad de imputabilidad, eso es clave, como lo tienen otros países del mundo. Vayamos a Inglaterra, bueno, ahí ya es demasiado, 8 años, pero tomemos Alemania, todos los países. Yo me acuerdo cuando trajimos un especialista de menores de Alemania, que lo llevamos al Congreso, y bueno, 12 años, a los 12 años van presos. Pero yo creo que acá el trabajo no puede ser como nosotros vamos por la fundación a las comisarías y demás. Y una vez los menores le dicen al comisario, usted no me puede tocar, usted no me puede hacer nada. Así les habla. Bueno, el menor detenido, en el caso de Leandro Calaza, el colectivero, denunció a premios ilegales en la comisaría cuando fue detenido. O sea, como dice Juan Carlos,
Ahora, un menor como este va a un instituto de menores y muchos decían, ayer Gustavo Carabajal lo decía, un menor entra a un instituto de menores y a los 3 días puede salir, se puede escapar. Es lo que dijo tranquilamente. Hace un ratito habló la viuda de Alcaraz, que conmovida dijo, tengo miedo porque uno de los detenidos es menor y si sale, ¿qué me va a pasar a mí? Así que... Claro, ahí está también el tema, ¿no? También creo que las cárceles no están cumpliendo la función que deberían, porque Bueno, usted dice, bueno, necesitamos más cárcel. No, con eso más estamos cárcel, ¿qué se de acuerdo. resuelve? Porque Mire, yo creo que lo más importante, nosotros cuando fue después del asesinato, el primer trabajo que hicimos fue el trabajo en cárceles. Me acuerdo bien que habíamos ido a la cárcel de Seiza, el primer trabajo, uno pensando desde el punto de vista de empresario, de la fábrica, dije, bueno, hay que poner algo. Bueno, se hizo recarga de cartuchos de computadora, me acuerdo, una empresa privada, trabajando con la cárcel de máxima seguridad, y uno pensaba, dice, bueno, esto después puede servir para el Estado, el que le salga más barato. Bueno, venía el ataque después de Hewlett Packard, de otro, como que no iban a dar garantía con la recarga de los cartuchos, pero después hicimos, me acuerdo, un taller de fabricación de calzados para la fuerza de seguridad, que en ese momento, me acuerdo, salían 130 pesos, le salía al Estado, y se hacían por 72. Después se hicieron talleres de panadería, talleres de confección. Me acuerdo el primer trabajo del taller de confección, que se ganó una licitación de Carrefour, 400.000 guardapolvos. O sea, se refiere a que hayan talleres y trabajos tiene dentro del servicio tiene que aprender un penitenciario. oficio y obligatorio. Sí. Entonces, usted fíjese en Estado, acá lo primero que van es, usted va a la cárcel del voto, todos van a estudiar de abogado. Usted en Estados Unidos nunca puede estudiar en la cárcel ni de abogado ni de médico. No está permitido. Perdón, Eso no, un cualquier detalle cosa. vinculado con las cárceles. Hoy las cárceles están superpobladas, no Sí, es que claro. no hay presos. Hoy las cárceles están superpobladas. Pero no solamente están superpobladas, sino que es cierto... Es un problema grave para la provincia de Buenos Aires, por lo que ejemplo. dice ¿no? Además, Tienen que estar hay construyendo presos en más comisarías cárceles que no, según la justicia, Que no deben podrían estar ahí. alojar. y no tienen Claro. dónde alojarlos. Es un Pero problema, habría- no hay dónde digo, alojarlos. habría como que distinguir, ¿no? El sistema de superpoblación carcelaria se da principalmente en el Servicio Penitenciario Bonaerense. Sí. Servicio Sí, claro. Penitenciario Federal realmente ha hecho un cambio paradigmático y hay que reconocerlo también, y se trabaja y se cumple el día penitenciario trabajando, estudiando. Sí, el los volumen es presos. mucho Pero, mayor en discúlpeme, la provincia de Buenos Pastora, Aires. retrocedió mucho cuando, yo me acuerdo, en la cárcel de Votos se cerraron muchas, en la cárcel de Seiza, con este señor, ahora no me acuerdo el apellido. No, bueno, por eso Bueno, hay que escúcheme, marcar. un responsable de las Después, cárceles federales sí, haciendo pero digo, una murga, hoy no disfrazándose es de así. hombre araña. Pero Imagínese. hoy no está funcionando como fue cuando pasó esto. Digo, se está trabajando. En el Servicio Penitenciario Federal realmente es diferente la gestión que se está llevando adelante. Ahora, uno piensa, Ahora, la si se pudo superpoblación. hacer en el Servicio Penitenciario Federal, ¿por qué no se puede hacer en el Servicio Penitenciario El Servicio Bonaerense? Penitenciario Bonaerense, cuando asumieron las nuevas autoridades, se encontraron realmente algo catastrófico, y hay Sí. que decirlo, catastrófico. Cuando dicen no teníamos candados, no tenían candados, literalmente. Sí, sí. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Y realmente hay que hacer un plan de infraestructura carcelaria para primero terminar con la sobrepoblación carcelaria que hay en la provincia de Buenos Aires. Una vez que terminás con la sobrepoblación, recién ahí podés hacer tratamiento, porque tratamiento en unidades superpobladas, lo que marcaba él anteriormente, esto de que todavía sigue existiendo presos en comisarías, tiene que ver con que no tienen espacio. Claro, no tienen lugar. Ahora, esto creo que es un consenso, que se necesitan evidentemente más cárceles y también También hay alternativas a la prisión y hay muchos Está casos bien, en pero delitos esto es no esto violentos es que a largo podrían plazo. perfectamente... No, esto no sería a largo plazo, esto es una reforma procesal que permitiría que en casos de delitos no violentos Sí. las personas estuvieran en su casa. Sí, sí, ¿Cuáles o- serían o las la pena debidamente alter- controlados, o las ¿no? penas ¿Cuáles serían los delitos comunitarias. no violentos? Los que no son casos de asesinatos ni de violaciones, hay muchísimos delitos que se podría, o los casos de las mujeres que están con menores, que están dentro de las cárceles con menores, con Sí, sus hijos, sí, que están podrían con sus estar hijos. en su casa, debidamente controlados. El delincuente También lo que Ahora pasa es que no, los jueces pero pará, tienen mucho estamos miedo porque estamos nadie quiere preparados, sacarlos de la casa. Por eso, estamos porque preparados después para controlarlos en su después sufren. casa. Ese es otro de los Bueno. puntos que tenemos que hablar Pero siempre. digo, ¿Cuántas se veces puede hemos modificar, no es solamente la única escuchado, solución, no ¿no? es agravar penas y construir cárceles, ¿no? Digo, No, claro la que no. verdad que A ver, el agravamiento de penas claramente es como vos planteabas anteriormente. En la Argentina, yo lo que pretendo es que no se legisle más.
Digo, hay hiperinflación normativa en la Argentina. De legislación, Sí, decís. sí. Hay hiperinflación normativa. Digo, ordenemos lo que hay y que lo que planteaba ella Que era se cumpla lo que hay. que sean 5 años, pero de cumplimiento efectivo. Si son 10 años, que sean de cumplimiento efectivo. Usted, Claro, Bloomberg, de ahí todo está. esto, digo, siendo que usted ha sido un gran promotor de que se agravaran las penas y en muchos casos... Bueno, lo que se logró, yo me acuerdo bien cuando fue el principio, yo en mi vida pensé una cosa, pero cuando mataron a Axel, lo primero que hice, me conseguí códigos penales de distintos países y para cada caso decía, bueno, si secuestran y matan, ¿qué hacen? Claro. ¿Qué le hacen en este país? ¿Qué le hacen en otro? Era una cosa. Y me acuerdo las primeras reuniones con la legislación penal, que eran, muchos eran familiares, los asesores eran familiares de los diputados. Y me acuerdo cuando uno proponía cosas que son normales en otros lugares del mundo. Yo me acuerdo bien cuando vino la gente de Japón, la de televisión oficial de Japón, y yo lo primero que le pregunto, dígame, ¿qué hacen a una persona en Japón si secuestra y mata? Sí. Lo matan, me dice. Así directamente. Bueno, pero ahí ya estamos hablando de pena de muerte, que me parece que, no, que yo no cuando estoy pasan de acuerdo, este tipo pero de... para que no está de nos acuerdo. ubiquemos, Sí, está bien. qué Y hoy que ocurre. lo No, mira a la porque muchas veces, distancia. perdóname, muchas veces con hechos como estos que conmocionan tanto al país, salen esas voces también, ¿no? Volviendo Yo a no pedir estoy de una pena de acuerdo de la muerte. pena de Es muerte algo que para creo que nada. tendría que estar ya saldado, ¿no? Pero digamos, uno ve cómo es en otros lugares del mundo. Yo me acuerdo que nos vino a ayudar una mujer que era Mary Sims, que era la responsable de cárceles. Ella me presentó mucha gente ahí en Estados Unidos, cómo trabajaban, qué hacían, y bueno, se fueron aplicando cosas. Pero después muchas de esas cosas se abandonaron. Y yo creo que hoy, con los problemas que tenemos, de que matan a la gente, que asaltan en las paradas de los colectivos, bueno, señora, hay que hacer un programa, hay que hacer pedir ayuda, inclusive, donde dice, bueno, muy bien, ¿cómo se hace? Bueno, tendrán que parar los colectivos, hacer una requisa, baja la gente, controlan si tienen armas, pero no eso tienen... es inviable Algo en hay la que práctica. hacer. Eso es inviable en la práctica. Digo, No, la bueno, primera vez que los paren, eh. claro, ya la persona que se toma el colectivo para llegar al trabajo va a llegar tarde. La segunda vez va a decir, Bueno, yo no tarde, quiero que me pero usted requisen. algo La tiene verdad que hacer, algo tiene que hacer. No tenemos la cantidad de policías tampoco para requisar todos los colectivos. todo- No, es no creo cuestión que sea la de- solución. Esto es cuestión de organizarlo, pero necesitamos mejorar, porque cada día uno ve que en lugar de mejorar estamos empeorando. Digamos, uno ve la cantidad de hechos y donde realmente lo que no funciona es la justicia. Porque usted Bueno, ve... ahí está el punto, ¿no? Si usted También. tiene que la justicia, entra la gente y sale por otra, liberan rápidamente, yo creo que una gran ayuda que podrían hacer ustedes, los medios, además, cuando un juez libera a tal y tal persona, dar el nombre y el apellido del juez, entonces que vayan los ciudadanos a manifestarse a la casa de ese Ahí juez, estamos que los hablando vecinos lo conozcan, Estamos ¿entiende? hablando de escrache. Bueno, es que usted tiene que hacer algo práctico para que la gente se dé cuenta el desastre que Hoy tenemos. en día, cuando usted mira para atrás, ¿no? La verdad que el movimiento que usted encabezó fue muy impresionante y el resultado legislativo fue la sanción de leyes en tiempos muy rápidos, a veces con muy malas prácticas legislativas, que en muchos casos incluso fracasaron en el sentido de que la propia justicia no las declaró inconstitucionales. Digo, por ejemplo, un caso concreto fue el caso de los reincidentes que portaran armas. En ese caso se puso una pena que iba de 4 a 10 años, una pena que es mayor que la mínima del homicidio, para quien portara armas y fuera reincidente. En este sentido, la Cámara ha sostenido, la Cámara del Crimen, que no se puede juzgar a la persona, sino que hay que juzgar al hecho. Digo, ¿no entiende usted que ahora Está la bien, distancia, pero usted hubo una persona que demagogia? sale No, con pero un arma más no va a allá- jugar al carnaval, más para a- algo la está tiene. bien, digo, ¿no cree usted que la respuesta en ese momento del Congreso fue demagógica? No sé, no creo. Yo creo que fue una presión de la ciudadanía, digamos, por los problemas que había. Fíjese que en ese momento teníamos 140 secuestros por mes. ¿Pero usted cree que agravar las penas disuade realmente Bueno, de sí, los hechos? yo creo que sí. Yo no me olvido nunca este chico Ramaro Secuestrado un vecino de Tigre que fue secuestrado. y la Claro, familia pagó 2 veces y rescate. yo me acuerdo, lo ayudábamos, o sea, en el sentido de estar ahí con la familia, apoyándolos y cuando llamaban. Y yo lo primero, porque se había aumentado la ley, que podían ir hasta 50 años en la cárcel, quien secuestraba y demás.
Y yo me acuerdo después que el chico lo liberaron y estaba con él, y él me dice, mira, lo primero que me dijeron los delincuentes fue que por favor no los mire, que no los reconozco, porque ahora vamos tantos años presos. O sea, cuando dice que los delincuentes no saben el código Claro, penal, evidentemente tampoco los hay. ¿Vos qué crees, Paola, disuadió, con ¿no? respecto a esto, no? Porque si elevar las penas disuade o no, también depende de si se cumplen o no esas penas. Yo no creo en eso. Creo que el cumplimiento efectivo de la pena es disuasiva. O sea, lo disuasivo tiene que ver con saber que si sos aprendido por el sistema penal, o sea, si infringís la norma y sos aprendido por el sistema penal, se te va a aplicar la sanción. La sanción va a tener una pena y esta pena la vas a tener que cumplir. Sí o sea, digo, el delincuente primario de un delito menor, una pena comunitaria, yo coincido con ella, para mí hay un rango de penas que es mucho más efectiva la sanción fuera extramuros que intramuros, pero sea una u otra, el cumplimiento efectivo de la pena es disuasivo. Hoy en la Argentina, por más que generemos colectivos blindados, las cabinas, las cámaras de seguridad, las cámaras, los monitoreos a través de las centrales de monitoreo con GPS, toda la tecnología que exista, si no se sabe que cambió este paradigma de que infrinjo la norma y no pasa nada, no vamos a tener una sociedad ordenada. Y pero vos decís, perdóname, vos decís que el cumplimiento de la pena disuade porque hoy en día realmente no se cumple con las penas. O sea, en realidad lo que estamos es pidiendo estamos de mínima que se cumplan las penas. No, y además que se llegue a una pena, ¿no? Porque lo que pasa es que, y en esto sí tiene que ver con los legisladores, porque los mismos legisladores que agravan las penas en los códigos penales también tienen a su cargo los códigos procesales. Y si bien es cierto que falla la praxis en la justicia muchas veces, también los códigos procesales, como el que tenemos ahora, por lo menos a nivel nacional, a nivel federal, son muy favorecedores para esto. Un sistema, una instrucción que hace un juez de primera instancia, que en la práctica no tiene plazos, porque si bien tiene plazos no se cumplen y nunca a nadie le importó que no se cumplieran, que es escrito. O sea, son procesos escritos que tienen previstas cantidad de recursos, que después se amplían en la praxis además. Es hiperformalista. Todo esto podría mejorarse y agilizarse mucho con un sistema distinto. Con un sistema oral, con un sistema más ágil, más rápido. Bueno, y eso, claro, y eso permitiría procesos. Eso y la oralidad. Yo creo que hay que ir al a ver, esto es una posición muy personal. Yo creo que ir el juicio por jurado, yo estoy convencida que sería maravilloso ir al juicio por jurado. No le temo. No le temo. Bueno, en la provincia ya está bueno, funcionando. eso lo logramos nosotros en el año 2004 en Córdoba, el juicio por jurado. Fueron las primeras cosas que estas las cosas que implementamos. pasan. Digo, en la provincia tenés régimen penal juvenil para determinados delitos. Juicio por jurado para determinados... O sea, se avanzó y en realidad no se terminó de avanzar. Digo, me parece... Pero para usted tendría que ser para todos los delitos el juicio por jurados o para los más graves. Con lo que él ya planteaba anteriormente, para mí primero hay que hacer una gran reforma del Código Procesal. Arrancar, vos no decís, todo cambio tiene un proceso y tiene que ser gradual. Sí. Primero por los delitos más graves y después seguir. Primero los delitos violentos y después seguir con el resto. Sí, para mí tendría que ser así, tendríamos que ir hacia eso, digo, a una justicia mucho más moderna y rápida. ¿Pero estamos preparados para esa justicia moderna y rápida? Yo creo que la sociedad llegó a un punto de inflexión, digo, yo ya no me creo que ya no nos podemos preguntar si estamos preparados o no. Digo, hay que hacerlo. El tema carcelario que hablábamos anteriormente, o sea, con la cantidad de detenidos que tenés en la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires sola no lo va a poder resolver porque la infraestructura que requiere para contener el 40% de los detenidos de total país, al igual que como está Córdoba, como está Santa Fe, es inviable. Para mí, vos me preguntás, ¿yo qué haría? Y mira, yo creo que llegamos a un punto de inflexión. Acá lo que hay que hacer es un gran pacto federal, que las provincias, que son las provincias no tienen presupuesto para poder sostener un plan de infraestructura de este nivel, hagan una cesión al gobierno y que exista un solo sistema, un sistema federal por adhesión, porque las autonomías provinciales tienen que en este sentido hacer un convenio de adhesión y que sea un sistema único con unidades regionales que tengan que ver con una reforma judicial. Digo, esto hay que hacerlo. Digo, ya llegamos a... Porque si no, estos pibes que vos ves ahí, esto es algo que se repite constantemente. O sea, no les importa porque no tienen...
hay una falta La impunidad, lo que dijiste vos al comienzo, Paola. porque no consideran su propia vida directamente. Claro. Entonces, ¿sabés cuánto le importa la del enfrente? Cero. Totalmente. Sí, también es cierto que la justicia llega después, ¿no? La justicia tiene una responsabilidad, sin ninguna duda, pero acá hay una prevención que está fallando y están fallando además las causas. ¿Por qué hay chicos que están en estas condiciones? ¿Y por qué son tantos, además? Bueno, ¿no? eso es también una de las grandes deudas que tenemos, ¿no? Absolutamente. Vamos a seguir, por supuesto, con este debate. Muchísimas gracias, Juan Carlos, gracias a ustedes. Chicho, Paz, Paola, muchas gracias. Gracias a ustedes. Nos vamos a ir nosotros a una pequeña pausa en Café de la Tarde. Ya venimos con más.